Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Filma y Aclaración, un podcast de conversaciones con cineastas. En el episodio de hoy hablamos con Albertina Carri, directora de Los Rubios, Géminis, Cuatreros y Las Hijas del Fuego. Y no me llame más, señora. Dígame Barbie nomás. ¿Puedes dejarte de joder y darle el gusto a mi vieja? Hola, ¿sí es antropología forense? Creo que estoy escribiendo una película. Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos. Hago un western con mi propia vida. Pienso como en una infancia un poco diferente tal vez al habitual de mucha gente. Me pregunto también cómo llega a tu vida el cine, si aparece como una cosa que de alguna manera tenías como memoria de tus padres, de alguna forma, no llegaste a recibir esa información. ¿Cómo aparece tu contacto con el mundo del cine y del arte en general? Es medio un error de cálculo en realidad, cómo llego al cine. A ver, por un lado, tengo esa infancia en el campo donde no había luz eléctrica directamente en aquel momento, y o sea que aprendí a leer con luz de velas. Se conectaba una tele así como muy a la noche y se veía pésimo, me acuerdo, y estaba medio prohibida igual la tele en mi casa, era como algo muy mal visto, todo lo que sucedía en la tele, así que esas imágenes, o sea, por ejemplo, mi generación, cuando empecé a estudiar cine, todo el mundo sabía un montón de telenovelas, yo no sabía nada, no tenía ni idea de qué estaban hablando, nunca tuve cultura televisiva. Sí, cuando me traían a Buenos Aires, que veníamos mucho, porque igual éramos una familia de acá, en realidad, con esa especie de exilio interno en el campo. Me acuerdo que yo después volvía al campo y les contaba a mis amigos que había visto 7, 8 películas. Y con los años entendí que esas 7, 8 películas eran cortometrajes. Me llevaban a la Lugones a ver cortometrajes checos. Después también lo fui como armando. Me llevaban a ver los programas infantiles de la Lugones, que eran esas animaciones checas rarísimas. Sí. Había esas cosas. Sí, exacto. En la familia siempre hubo una intencionalidad con respecto a la alta cultura, una familia que se leía y que había que leer y que había que estudiar mucho. Además, mis padres se habían recibido muy jóvenes y eran como un ejemplo así muy, muy pesado, sobre todo con respecto a mis hermanas. Mis hermanas tienen 10 años más que yo. Claro. Pero no había ninguna cultura directa con respecto a lo cinematográfico. Pero luego también, cuando vengo a vivir a Buenos Aires, que ya eso es a los 11, o sea, ya te conté como varias vidas y recién tengo 11 años. Está bien, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, bien. Ahí también me acuerdo que me llevaban una vez por semana a ver películas. Y siempre, o sea, por ejemplo, me acuerdo que en esa época vi El baile de Escola. Claro, Que los 80. Claro, tenía 11, 12 y también lo que me recuerdo muy bien esa función, porque nos sentamos en las butacas y medio como que el tipo que estaba al lado nuestro se quejó porque había una niña, porque se creyó que me iba a bailar, porque era una película musical, entonces le incomodaba que me iba a mover en la butaca. Por eso me acuerdo muy bien de esa peli. Eso, pero después, cuando en realidad yo hice todo el secundario acá, y pensando que iba a estudiar algo con respecto a la escritura, porque a mí lo que me gustaba era escribir. Estaba entre letras, periodismo, que igual me incomodaba porque era algo medio similar a lo que habían hecho mi madre y mi padre, entonces también quería de algún modo salir de ahí, pero no lo encontraba. Y cuando termino el secundario, Alcira Argumedo, que es una amiga, era amiga de mi papá y de mi mamá también, y con la que yo estaba viviendo en ese momento, me dice: si te gusta escribir, ¿por qué no estudias cine para aprender a escribir en otro formato? Y dije, bueno, pruebo. Y así fue como caí en realidad empecé a estudiar cine, y tampoco tenía una cultura cinéfila yo, o sea, venía más eso de la literatura, digamos, como de un fervor por la lectura. Y cuando empecé a estudiar cine, luego empecé a trabajar en cine, y descubrí la cámara y descubrí también el hacer cámara. Me pareció que era una manera de escribir
que ahora ya suena como, me parece un poco engolado, pero Sí, la sí, verdad sí. es que me pasó un poco eso. Sí, es una sensación que... Igual ahora nos pasamos de los 11 rápidamente a los 20 y pico. Te voy a llevar de vuelta para ir atrás, para atrás. digamos, claro. De ahí en adelante, tu vida con el cine siguió teniendo, o sea, seguiste teniendo una conexión, esta cosa familiar te iba llevando por ver un tipo de cine, por alejarte de otro, por tipo, no voy a ver estrenos comercial, no me interesa, no sé, los Batmans y los Supermans y los Duros de Matar y esas cosas que eran de nuestra época. Y lo poco que veías o lo que veías era como, no sé, alquilabas videos, eras de ver, ¿cómo fuiste viendo cine a lo largo de tu adolescencia? O acercándote. Iba mucho al cine, me acuerdo de los estrenos de Cronenberg, por ejemplo, Claro. que eso es el secundario. Me acuerdo la de los mellizos en no sé, creo que el cuarto año, por ejemplo, era como wow, medio escondidas un poco de eso de la familia, pero yo no fui criada en las imágenes para nada, Claro. al contrario. Medio como había una cosa medio hasta tabú, te diría, con respecto a las imágenes. Y sí, no, el cine comercial estaba muy mal visto. Esta vez por semana que me llevaban cuando, no sé, los primeros años del secundario, íbamos a ver, no sé, Claro, cosas Escola, más. Tavernier, qué sé yo, unas cosas así, bastante amargas, digo, un cine bastante melancólico, un cine europeo. Sí. Me pasó lo mismo. Sí, eso. Por ejemplo, E.T. es una película que yo vi ya de grande porque era comercial y no tenía ningún interés. Después empecé a mirar Spielberg y me empecé a copar como con otras cosas, pero fue como una búsqueda propia a partir de empezar a dedicarme al cine. Y en sí la experiencia de estar en la... ¿Vos fuiste directo a la FUC o fuiste de algún lado antes? No, fui directo a la FUC. Sí. ¿Y la experiencia de estar ahí te sirvió en términos prácticos, de contactos, de conexiones, qué sé yo? ¿O sentís que tu carrera podía haber sido igualmente llevada por el cine sin necesidad de haber ido a estudiar? Fue un despertar para mí la FUC, en este sentido, como encontrarme con un montón de contemporáneos que estaban con la misma intención en un punto o con otras, porque en realidad yo quería hacer guión, nunca se me había ni cruzado por la cabeza que... Nunca habías agarrado una cámara. Nunca había agarrado una claro. cámara en mi vida, sacaba fotos, digamos, había una cámara analógica, pero no, para nada, ni se me hubiese cruzado la idea de dirigir. Pero luego también lo que me pasó es que yo dejé la FUC muy pronto, o sea, hice 2 años. En realidad hice la FUC en paralelo al CBC, y después hice un año más, dejé el CBC rápidamente, de letras, hice un año más de la FUC, empecé a trabajar y no pude seguir haciéndola por un tema de tiempos, digamos, porque empecé a trabajar mucho en un equipo de cámara, en una época donde fue medio como un final de época de oro del cine argentino, de ese cine preindustrial, ¿no? Llegaste a trabajar en ese tipo y yo hice películas con Olivera, con Galetini, claro, sí, cargaba chasis de 30 a 20 metros los puchos para hacer, sí, fui segunda de cámara de... El escalafón, digamos. Claro, sí, de ese final. Trabajé como segunda de cámara del equipo del Chango Monti. Okay. Fue muy contundente ese aprendizaje. Bueno, entiendo, todo lo técnico lo aprendí ahí, o sea, la FUC no, claramente. La FUC venía más de una cuestión teórica, pero en la FUC lo que sobre todo aprendí o me quedó fue una inmersión en una cosa más pasional con respecto al cine. Claro. Por suerte tuve la doble experiencia, porque también ese cine que yo en el que empecé a trabajar, un cine bastante olvidable, también en cómo se realizaba ese cine, pero bueno, yo hice películas de 11 semanas de rodaje, que es como... Igual debe ser de los pocos casos, ¿no?, de la nueva generación que ha tenido experiencia en soy de ¿no?, los muy pocos, porque era muy joven yo, tenía 19, sí. Y después vos, algo con Rejman, ¿puede ser que hiciste? Claro, y ahí hago Silvia Prieto como claro. foquista, que fue un grandísimo descubrimiento también, porque entendí que se podía hacer cine de otro modo con Martín. Imagínate que si yo pretendía hacer películas como, no sé, las de Olivera o la de, claro, Galetini, imposible. Que filmaba rápido Galeta igual, pero Galetini era muy divertido porque él tenía muchas anécdotas de su época de asistente de dirección con la Coca Sarli. Hacían películas en una semana.
Y con Martín fue una cosa así como mucho más, te sentiste al menos más conectada con una forma de hacer cine y una idea sobre cine más cercana a la que... Sí, algo más realizable también. Totalmente, algo más realizable, algo mucho más, que me interesaba mucho más, y además, mientras estábamos haciendo Silvia Prieto, que además duró como 4 o 5 años, ¿no? Fiel al estilo Martín, él hace una función de rapado, que solo se pasaba en Fílmico en aquel momento, y yo quedé alucinada, dije, bueno, o sea, ok, es esto, este es el universo, digamos, si bien es un tipo de cine que no tiene nada que ver con el mío, el de Martín, claramente, no se entendía algo, digamos, de lo autoral en mi propia época, que no lo estaba viendo en otros, no estaba sucediendo. Después sucede Mundo Grúa y... Claro. Claro. ¿Y cómo nace la ópera, tu ópera prima? ¿De dónde viene como la idea de hacerla? No tanto las posibilidades económicas, pues no sé si es tan importante ahora, pero ¿qué era lo que querías sacarte de encima? La verdad no me acuerdo mucho, te soy sincera, hace tantos años. Sí, yo filmé esa película, mi primera película la filmé en el 98, 99. Era realmente muy chica, y de hecho me acuerdo que Pablo Trapero estaba filmando en blanco y negro Mundo Grúa, y yo estaba filmando No Quiero Volver a Casa, y nos pasábamos película. Estábamos los puchos y en 16. A mí me interesaba, por un lado me interesaba una cuestión técnica del blanco y negro, el blanco y negro y la cámara 16, porque venía de ahí, venía de este universo de asistente de cámara. De hecho, No Quiero Volver a Casa, yo hice cámara también. Pero fue una película que por otro lado se filmó en 4 semanas, hizo con un esquema, entre comillas, medio industrial. O sea, no como no como Silvia Prieto, como Mundo Grúa, que se filmaba los fines de semana, digamos. Yo armé un rodaje, más ortodoxo, y no sé, había algo, a mí me interesaba también algo de la infancia. Creo que sí, no se parece en nada, pero sí se parece a muchas otras cosas luego, que tiene que ver con la infancia, con algo de ese niño y esos dos mundos, digamos, el mundo de los ricos y el mundo de los desclasados, y sí, también tiene algo de tema, alguna impronta social la película, ¿no? Pero llevada a la ficción. Yo creo que hay cosas en esa película que después Tendría que revisarla. Tendrías que revisarla. ¿Vos la ves? ¿Ves tus películas de vuelta? Yo hace muchísimo. Mira, me pasó una cosa que las tuve que digitalizar. No las veía hacía 2000 años. Las tuve que digitalizar hace unos años. Hace un parte, diría. Bueno, con la pandemia los pares se fueron, no sé, hará 3, 4. Y en un momento no me quedó otra que sentarme a mirarlas, porque además tuve fotógrafos distintos en cada una de las películas, cada uno está viviendo en sus mundos, y quedé de cama, la verdad. Fue como no repetiría la experiencia por los... Un viaje. Sí, es un montón, emocionalmente es muchísimo, ver todo eso junto, además es mucho. Pero No Quiero Volver a Casa es una película que yo quiero mucho. A mí me gusta mucho. Es una película súper amarga, seca, pero me gusta eso también, como salir de ahí. De hecho, después de eso yo hice Barbie, que es el corto, y el corto era un poco una reacción a esa decisión de haber hecho una película seca, amarga, lenta, críptica también. Su guión tiene como va el tiempo para atrás y no te avisa, ¿Vos sentís que sentís que lo que pasa con los rubios, o el hecho de hacer los rubios y lo que pasó con la película y lo que provocó para vos, termina siendo como el momento en el que, no sé, decís, acá encontré como lo que yo, un poco conectándola también con Cuatreros en algún punto, que si bien son distintas, se conectan en muchos sentidos? Este modo de trabajar, algo que me interesa contar, o un tipo de cine que me interesa hacer, mezclando biografía, ficción, documental, un poco todo. En ese momento al menos sentías que querías trabajar así. No, porque de cualquier modo hay algo de lo biográfico que también se cuela en No Quiero Volver a Casa. Digo, es la historia de un asesinato también, y una traición intrafamiliar, digamos. Los rubios, a mí yo nunca, ni yo ni todos los que hicimos la película esperábamos que suceda lo que sucedió. De hecho, creo que conté varias veces esta anécdota, pero bueno, Santiago se había ido a vivir a Canadá, y cuando vuelve le muestro el corte en VHS y termina de verlo, y me acuerdo de él girándose para mirarme, y me dice, te van a matar con esta película, nos van a destrozar. Y le dije, bueno, ya está, Santi, otra vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya incluía lo de la carta, todo eso? Todo, sí, okay. sí.
Y mientras la hacíamos también era como incómodo todo, las reacciones. O sea, nunca hubiésemos imaginado que esa película iba a atravesar del modo en que atravesó y que tocó la fibra que tocó, digamos. Pero no es que yo ahí encontré algo, un modo de hacer cine. O sea, sí encontré esto que sí lo reivindico y lo seguí reivindicando y cada vez más, esto de hacer cine entre amigos, de un tipo de impronta, o sea, no solo con respecto a formatos industriales o menos industriales, sino también eso, ¿no? Como de unas relaciones afectivas. El cine más filmaciones como formaciones de familia, digamos. Sí, claro, el cine más como modo de vida también, ¿no? Porque además el cine es súper invasivo, después con los años te das cuenta, es recontra invasivo, o sea, entonces está bien trabajar con amigos, es necesario. Pero lidiar un poco con tu historia, digamos, de una manera un poco bastante más directa, supongo que debe haber tenido como implicancias. Eso que siempre contaste en alguna época de lo que te criticaban los pares de tu padre, qué sé yo, como diciendo tendrías que hacer, acerca de cómo tendrías que haber hecho el documental o cómo tendrías que haber hecho la película, digamos. ¿Cómo viviste toda esa experiencia de rechazos iniciales de parte de esa generación? No me sorprendía tanto. En un punto, digo, tengo como una condición medio paria desde siempre, ¿viste? O sea, claro, cuando vivía en el campo era porteña, cuando vine a vivir acá era del campo, qué sé yo, mi identidad lesbiana también implica algo de eso, de una especie de rechazo permanente con respecto a lo social. Entonces, a mí ese tipo de cosas no me mellaban, digamos, como que venía curtida. Y por otro lado, yo, o sea, hago la película desde un no, es una película Los Rubios que se construye desde todo lo que no quiero, y todo lo que no quiero es lo que se venía diciendo sobre cuáles eran los discursos sobre los desaparecidos y la dictadura. Entonces, en ese sentido también yo sabía que esto, digamos, este momento donde Santiago me dice nos van a matar con esta película, nos van a criticar, también no era una sorpresa para mí esa idea, porque yo sabía que estaba metiendo el dedo en la llaga. En ese sentido, digo, no fui inocente. Lo que no sabía es que había tanta gente con ganas de meter el dedo en la llaga, digamos, en un punto. De correr esos esquemas, digamos, en realidad es eso, tampoco. Fue un poco como levantar la mano y decir, tenemos otras maneras de hacer memoria y las necesitamos para construirnos, ¿no? Como identidades subjetivas y también como una construcción social. Creo que por eso la película entonces tiene la injerencia que luego tiene, qué sé yo. No sé, es una película que todavía al día de hoy me llaman para hacer notas. Para mí fue un antes y un después. Yo lo que hoy me pregunto es, ¿quién sería yo si no hubiese hecho Los Rubios? Manteniendo sobre Los Rubios, pero llevándote un poco a la actualidad, digamos. En un punto veo que todas las temáticas de Los Rubios, que tienen que ver con distintas interpretaciones generacionales de un hecho político, estamos en un momento político ahora como muy distinto en muchos sentidos, en mundiales, digo, ¿no? Sí, sí. Y de ciertas reivindicaciones curiosas con respecto a lo que pasó en la dictadura, digamos. ¿Era algo imaginable? Si vos te parás hoy en la situación política actual y pensás las discusiones de hace 20 años o la convicción que todos teníamos de que era cosa juzgada, digamos, todos estábamos de acuerdo que la dictadura había sido algo y que no se podía repetir, y de golpe ves, no sé, algunos políticos diciendo algunas cosas impresentables. ¿Cómo lo vivís, digamos? ¿Cómo te atraviesa eso? La verdad es que es un momento mundial rarísimo, o sea, es un momento histórico muy extraño. No, a mí no, a mí la verdad es que el tema, o sea, nunca hubiese imaginado cuando hice Los Rubios hace 20 años, que podían existir reivindicaciones como estas que estás mencionando. Pero por otro lado, insisto, tampoco me sorprende. Este es un país fascista, en principio es un país fascista. Después vemos, claro, después se hacen grandes esfuerzos para la convivencia, pero no me sorprende, y no me sorprende porque también hay una tendencia mundial, digamos, ¿no? hacia un capitalismo totalmente de derecha. Pero a la vez, digo, vos decías lo de Argentina como un país fascista, pero a la vez es uno de los primeros países en cuestiones de reivindicaciones de derechos, LGBT, sí. O sea, aborto, casamiento, etcétera,
que en ese sentido bastante anticipado a el resto de, no sé si del mundo no, pero por lo menos de América Latina. Bueno, es un país que tiene una historia de militancia muy fuerte, digamos. Todas esas cuestiones de reivindicaciones de derechos tienen que ver con militancias sociales, que en un momento, digamos, el Estado se termina haciendo cargo porque hay una potencia, digamos, en la sociedad que no se la puede no escuchar más. Digamos, el momento, por ejemplo, hay una cosa que casi nadie se acuerda, pero el momento en que tuvimos 5 presidentes en este país y la Argentina entró en default, y todo ese baile del que 2001, es más o menos la época de los rubios. Desde 2001, claro, ese momento. Pero en ese momento, donde lo último que había sucedido era el indulto, el último gran evento con respecto a la dictadura era el indulto, mientras yo estaba haciendo Los Rubios, justamente en ese momento, pues me llevó años, Rodríguez Sá asume, por los 2-3 días que asume, y dice, la Argentina entra en default en el Congreso y que entren las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Cosa que era totalmente demente, hasta ese momento nunca habían tenido ese protagonismo, pero era un aire de época. Lo que voy es que después cuando llegan los Kirchner y hacen toda la reivindicación y sacan el cuadro de Videla y etcétera, era un aire de época. También hay momentos donde pasa eso. Ahora estamos viviendo un aire de época que, bueno, es complicadísimo. Lo que pasa es que también se licuaron completamente las militancias. Entonces, yo no sé hacia dónde, no me queda muy claro hacia dónde va este nuevo mundo. A vos en la época de los rubios, supongo que te habrán empezado a convocar casi como, no sé, vocera de determinadas temáticas para hablar de determinadas, bueno, los hijos de los desaparecidos. Sí. Después, cuando empiezan tus películas más LGBT, más directamente, te convertís en una vocera de... Sí. ¿Te jode un poco eso? ¿Te hinchó las pelotas? O está bueno, tenés ganas, o te parece un lugar, no sé. Sí, un montón, pero tenemos un chiste con Peña, con Fernando, porque siempre le digo, siempre me termino encerrando en temas y me terminan convirtiendo. Yo, por ejemplo, el tema memoria, dictadura, hace años que me retiré y me pueden llamar. Yo en marzo apago el teléfono. A mí no me encontrás, porque entre el Día de la Mujer, el Día de la Visibilidad Lésbica y el Día de la Memoria es como, no, chau, me voy al campo. Pero el chiste que tenemos con Fernando es eso, que yo armo como distintos, como voy armando estas especies de compartimentos, entonces puedo ir entrando y saliendo y voy saltando, es una manera de no estar del todo encerrada en cada uno de los temas, porque también ahora una cosa por la que me llaman mucho es el tema archivo, que ahora es uno de los grandes temas de moda. Y porno. Claro, y porno, entonces así voy como, no me siento tan agobiada con un único tema. Igual es raro, porque no creo que haya sido lo consciente de tu parte, pero de alguna manera los temas que fueron tratando determinadas películas tuyas y tu propia actividad van tocándose con los temas que los aires de época que vos decís, sí, ¿no? Sí, el aire de época del 2000 y pico, que era la reivindicación, la bajada del cuadro, digamos, todos los cambios de los aires de época de los últimos 10 años en cuanto a reivindicaciones de derechos LGBT, etcétera. No sé si es como el mundo de alguna manera te va como metiendo en la ola, ¿no? Como si fueras una, ¿cómo es? Surfista, sí. Sí, me siento influenciada por lo que con lo que pasa alrededor. No soy una directora romántica en el sentido que me encierro en mi altillo y pienso los temas. De verdad es así, digo, yo trabajo con lo real, incluso en las ficciones trabajo con lo real, pero no solo en términos de cuál es la temática, sino también en términos de cuáles son los modos de no solo los modos de producción, sino sí, bueno, los momentos históricos en los que se están haciendo las películas. O sea, no tengo, insisto, no tengo esa cosa romántica o cómo lo imaginé, cómo lo soñé. O sea, no lo sueño hasta que no lo veo, digamos. Veo el decorado, veo los actores, sé con qué cámara trabajo y a partir de eso creo una imagen. Hay algo de eso. Yo funciono así, no... Y lo tengo, hoy lo puedo decir así tan claramente porque tengo 30 años haciendo películas, pero eso fue algo que fui aprendiendo también en el camino, que funciono así, que no soy una directora de publicidad en el sentido que te traen 10 relojes a ver qué reloj querés. No me interesa tampoco ese sistema. No, está bien. Me quedé pensando también en cómo eso se conecta con lo que vos haces después de Los Rubios, ¿no? Es como una necesidad de salir un poco de ese mundo y pasar a un melodrama, una cosa como mucho más bastante alejada, digamos. ¿Te acordás un poco en esa época qué era lo que te pasaba por la cabeza? ¿Cuál era tu decisión de ir
de tomar distancia de eso, o cuáles eran tus necesidades o tus gustos estéticos, qué sé yo, en esa época. Sí, igual es algo como que hago película a película eso, ¿no? O sea, como termino una película y mi necesidad es, vuelvo con el ejemplo de No quiero volver a casa, claro. Una película amarga, blanco y negro, y necesito hacer una película, una porno con muñecos de colores, donde las cosas sean celebratorias. Hay algo de eso, y después de ahí me embarco entonces en mi propia historia, lo autobiográfico, y encontrarle esa ficción de la memoria y que es Los Rubios. Y luego de Los Rubios, creo que hay una cosa que sí podríamos pensar que atraviesa todas mis películas, que es algo como de la ruptura con los géneros. Pienso que hay algo de eso, digamos. A mí me interesaba, por un lado, después de Los Rubios viene Géminis, ¿no? Sí. Géminis. Viene Géminis, que es una película que se mete con el tabú, digamos. Es también una película... que tiene un trabajo sobre el melodrama, en realidad claro. Trabaja sobre los distintos planos de la narración sobre el incesto, ¿no? Es un poco eso, y me interesaba también como eso, como cómo se construye la burguesía alrededor de ese tabú y toda esta cuestión a puertas cerradas. Era la época también esa en los que crímenes en los countries, cosas. Sí, y muy el tema de moda era la seguridad. Se hablaba de eso sin parar, la seguridad, la inseguridad. Si les gusta este podcast, pueden seguirnos en Spotify, YouTube o en donde estén escuchando este programa. Para más contenido los esperamos en nuestras redes. Nos encuentran como @Filma y Aclaración. Este episodio es presentado por Encuentros, un podcast de Movie y La Corriente del Golfo Podcast, donde voces destacadas del cine y la cultura de Latinoamérica se reúnen para pensar sus métodos y procesos. Son conversaciones informales de aproximadamente 1 hora entre colegas que comparten el amor por el cine y reflexionan sobre el oficio, sus influencias y sus experiencias personales. Encuentros cuenta con 3 temporadas y episodios especiales, con la participación de Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Mercedes Morán y Rodrigo Moreno, entre otros. Disponible en todas las plataformas. No, digo, si te planteas inicialmente cuando decís voy a hacer una película de como un modelo, no te digo teórico, porque por ahí suena un poco pretencioso, pero decir, pensar y analizar la forma, pensar y analizar los temas, o te dejás llevar por la creación de una historia, unos personajes, y decís, bueno, me interesa esto, y después armo el paquete alrededor. Yo en general parto, en casi todas mis películas parto de algún concepto, y a partir de ese concepto es que empiezo a crear una historia o personajes o decorados, un territorio, digamos, cartografiar ese territorio en el que se podría desarrollar ese concepto. En general, todas mis películas fueron medio así, vienen de ahí, de esas ideas, son como ideas abstractas. Y casi todas son una reacción a la última, porque después de Géminis también viene La Rabia, que es una película chiquita, intimista, todos encerrados en un campo. Y en general en set, o en el caso que haya sets, digamos, cuando son más ficciones, o sos de dejarte llevar por las circunstancias, de ir cambiando y modificando los planes, o tendés a mantener una línea, a decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y voy a sostenerlo hasta las últimas consecuencias. No, en realidad, trabajo mucho el guión, que de hecho lo escribo y lo reescribo hasta el último minuto, lo reescribo cuando está el casting, se vuelve a reescribir, cuando están las locaciones se vuelve a reescribir, luego armo una especie de técnico un poco mental o a veces un poco escrito, pero después llego al set y hago cualquier cosa. Cambio todo. Pero los equipos de gente, ¿mantenés más o menos de película a película o cambian mucho la gente? ¿O ya sabe la gente cómo sos, con lo que tienen que lidiar? No, no es que cambian mucho, van cambiando según también los tamaños. Yo hago películas muy distintas también en ese sentido. Cuatreros es una película que hago con 3 personas, entonces
eso, pues algunos se van repitiendo, otros no, digamos, tengo como gente con la que trabajo, y algunos se repiten más y otros menos, pero por esto que tengo, porque tengo tamaños de producciones muy distintas también, y además de épocas muy distintas, porque Géminis y La Rabia son películas viejas. Yo por 10 años no hice películas, además, tuve un retiro del 2008 al 2018, que son exactamente los 10 años de mi hijo. Lo que pasa es que volví con un ímpetu así, me mandé con todo, Cuatrero, Las Hijas del Fuego, retomé Claro, pero, el tiempo perdido. Claro. ¿Y qué, bueno, allá que decís esto que no lo había pensado, qué es lo que te faltaba, extrañabas, sentías que querías volver a hacer películas en todo ese tiempo o podías seguir con, no sé, tu vida personal, familiar, con lo que escribías o con lo que, como sea que te ganaras la vida, digamos? Claro. A ver, igual trabajé un montón porque dirigí otras cosas, pero bueno, no estaba haciendo películas. Sí, lo extrañaba y no. Era como un poco... También, o sea, tiene que ver con los 10 años de mi hijo, pero o sea, con la maternidad, pero también tuvo que ver con una crisis. Yo después de La Rabia tuve medio como una crisis con el cine, porque es una película que a mí me gusta mucho, La Rabia, que gané muchos premios por otro lado. En realidad es con la que más premios gané. Todo el mundo cree que es otra. Cree que son otras. Sí, no hubiera pensado. Claro. Y que tuvo muchas ventas, le fue súper bien internacionalmente, pero acá es una película que se estrenó muy chiquita, que la vieron muy pocas personas. Y eso me dio como una crisis. Bueno, ¿qué hago? Películas para la burguesía francesa, para que los europeos... calmen su angustia colonialista, un poco eso. Entonces ahí en esa crisis, bueno, en el medio además fui madre y etcétera, y también mi deuda, yo tenía una deuda con la literatura, porque en realidad yo quería escribir, todo eso me hizo entrar en ese vacío de sin películas varios años, hasta que en un momento me di cuenta que tenía que retomar el cine porque era mi verdadero y gran amor, más allá de mis culpas con la literatura y con las demás cosas, porque también ahí entre medio hice algunas obras, videoinstalaciones, claro, y esas cosas que me interesan, me divierten, es otro tempo, es más silencioso también, es un trabajo menos invasivo. Implica menos gente, otros tiempos, y así fue que retomé, hice en realidad Cuatreros y Las Hijas del Fuego en una velocidad, en 2 años hice las 2 películas, son 2 películas muy distintas. También es real que Cuatreros es una película que se hizo en 6 meses o en 15 años, claro, digamos, en toda una vida. Fue como que se organizó un material ahí con el que yo venía trabajando hacía mucho tiempo y dándole vueltas alrededor, muchos años. Bueno, como lo cuenta la película, más o menos. Y en ese periodo que vos decidís alejarte del cine, más allá de lo personal y el tema de la idea de que el cine es solo para que lo vean franceses en festivales y se vayan a un restaurante después a discutir sobre los problemas del tercer mundo. ¿Hay algo que te empieza a fastidiar del cine o que te cansa? Pero, siempre me pregunto si es un trabajo que también implica agotamientos y cosas, y fastidios y broncas o cosas que no te gustan. ¿Qué son las cosas que no te gustaban o no te gusta de hacer cine? ¿Y cuáles las que extrañabas? Y las que decías, bueno, me falta esto y quiero volver a esto. Bueno, lo que me pasó también es que en los últimos años me dediqué más a la literatura, me dediqué a escribir libros y saqué también en tiempo récord una novela, un libro de ensayos, un libro de poesía. Tenía que cubrir todos los... Tenía que cubrir todos los... Porque en realidad yo escribí... Obra de teatro, ¿no? No, obra de teatro no, ni escribiría tampoco. No es mi mood el teatro. Me gusta, lo voy a ver, pero sí codirigí teatro, Engañada por Analía Couceiro. Me invitó a codirigir y lo hice y nunca más en mi vida lo vuelvo a hacer. Me provoca mucha angustia la idea de lo vivo. Ahora viene el vivo y era como yo me moría cada vez que como música, no hay corte, música tampoco. No tocas ningún instrumento. No toco ningún instrumento, nada. Okay, no, es ahí, siempre está ahí entre la escritura, estas diversas formas de la escritura, diría yo, más bien.
A ver, y en ese tiempo que me dediqué más profundamente a la escritura, disfruté mucho de ese silencio y de la soledad, pero también me di cuenta, de hecho lo cubré una teoría que me divierte bastante. Yo tengo toda una biblioteca de suicidas, voy persiguiendo suicidas y fui construyendo una biblioteca alrededor de ese evento, y me di cuenta que no hay cineastas suicidas, que son muy pocos en la historia de la humanidad, sí escritores. Entonces mi teoría es que eso sucede porque es justamente algo del orden de lo real. O sea, yo escribo que un personaje tiene una camisa rosa, ¿no? Tiene puesta una camisa color rosada, y estoy sola con ese personaje en la escritura. Ahora, cuando voy a la producción o voy al set, opina la vestuarista, opina el productor, la costurera te hizo mal la camisa, no sé. Entonces hay algo donde vos con lo que luchás en esos casos, ¿no? pero vos con lo que luchás es algo algo del orden de lo real, ¿entendés? O sea, como que hay algo del orden de lo pragmático que te hace sobrevivir a yo la pensé neurosis. Que por ahí te referías algo más a la soledad del escritor, digamos. No, que la soledad del escritor es esa, es el que enloquece con la camisa solo. Vos enloqueces, estás ahí, estás 5 días enloqueciendo alrededor del tema. En el otro hay alguien que te pone límites. Sí, que a veces son contenciones que al contrario, son todas una porquería, digamos, pero la realidad misma te trae el límite. Te distrae, aparte. Te distrae, estás en ese problema, tenés que resolver. Claro. Tenés que resolver el problema con la vestuarista, no podés estar enroscada si tenía que ser roja o naranja o verde, ya está, hay que filmar, tenés que estar ahí. Eso, como que hay algo del orden de lo pragmático, que yo no lo extrañaba igual, o sea, ahora lo estoy padeciendo, porque soy más bien un bicho solitario, pero está bueno también esa instancia, porque hay algo ahí, eso, que entendés claramente, el cine es totalmente colectivo, más allá de esta figura preponderante del director, la directora que se fue creando. En realidad sos quien sos, digamos, en ese rol también, con todo ese equipo que tenés alrededor. Entonces también creo que uno de los grandes talentos es aprender a armar tu equipo para cada una de las historias. Y ahora que decías esto de que volvés a filmar una peli más, no cuatreros, quiero decir, con equipo, con locaciones, con gente, ¿qué es lo que te carga? ¿Qué es lo que te pesa? ¿Qué es lo que te resulta saber si vas a poder hacer la película que querés? ¿O problemas prácticos de pagar tal cosa, la locación tal otra, el actor no puede venir? No, todo eso no. Me protejo mucho de eso, me protejo mucho en mi vida de eso. Hago un poco, en ese sentido, con los años, hago un poco el rol de la directora tonta, lo que yo llamo la directora tonta. Como, fingir demencia. Ni idea. Ay, no se podía, ay, qué macana. Sí, no, porque es un mundo ominoso ese. Y hay gente que lo hace súper bien y lo sabe hacer. Entonces no quiero estar en eso, digamos. Está a cargo otra gente. Me angustia es que, una vez más, siento que escribí una película ambiciosa narrativamente y que no sé si voy a ser capaz de dar cuenta de eso. Pero por otro lado, pienso que es un problema que me inventé yo y por lo tanto tengo que encontrar también la solución a ese problema que me inventé. Eso, y después otro de los sustos que siempre me da antes de empezar una película es esto de las relaciones humanas, los vínculos. Es cansador ese rol de directora, porque ahí sí se juega una cosa medio como líder, como de pero sostener las energías, ¿no? Como de que no se desbande. Y que tal vez vos sentís que no te es tan natural, digamos, tener ese rol de... No, porque yo soy una persona fóbica, claro. O sea, no soy una persona no soy histriónica, no me divierte, o sea, yo veo otra gente que les encanta llegar a los lugares y conducir, o sea, yo me hablaron 3 personas seguidas y ya necesito un rato de silencio, encerrarme un rato en el baño, sí. Está bueno, igual que con los años lo entendí, que es eso, soy una directora fóbica. ¿No lo vas superando con el correr de las pelis? ¿No vas mejorando o empeorando? Creo que empeorando, me volví, sí, cada vez me vuelvo más fóbica, pero bien también, como que también disfruto de eso, de ese espacio, me gusta ese espacio. Como terapéutico, voy a ver si puedo superar Claro, sí. ¿Pero te acomoda o te sentís más cómoda cuando haces pelis como Cuatreros, por ejemplo? Ahí sentís que te gustó esa experiencia de hacer una peli con 2 personas, una compu, con archivo, con una voz y con materiales así. ¿Qué sentiste que se soltaba o que
que encontrabas vos ahí como directora, como ser humano? Bueno, se parecía mucho más. De hecho, eso es una película que yo digo que es un poquito también una novela, ¿no? Es medio como un librito también. Tiene mucho trabajo de escritura. Lo mismo, o sea, así como también después de Cuatreros hago Las Hijas del Fuego. O sea, no podría nunca dedicarme a hacer. Te retomo una pregunta que hiciste hace como 10 años. Sobre lo que me dijiste de Los Rubios. O sea, que en ese momento encontré una manera de hacer cines y ese era como mi lugar como directora. Yo no podría nunca repetirme. Esa es como la condición, digamos. O sea, a mí después de Los Rubios me pidieron que siga haciendo Los Rubios y claro, 2, 3, 4 durante 15 años me siguieron persiguiendo para que haga ese tipo de documentales y para mí es una obra única, o sea, yo no volvería, y de hecho creí que nunca más iba a volver a tocar el asunto, digamos, el tema, y lo retomé en Cuatreros muchísimo tiempo después y desde un lugar completamente distinto también, es casi como la de Cuatreros, es como la destrucción de Los Rubios en un punto. Me interesa igual, si puedes explayarte sobre eso. Bueno, o sea, narrativamente cambia mucho el punto de vista, por otro lado, ¿no? O sea, creo que Los Rubios tiene la osadía y la ingenuidad de ese momento y de esa edad, y de ese tiempo histórico también, histórico y social, donde, insisto, en el momento en que hacíamos esa película, lo último importante que había sucedido con respecto a la dictadura era el indulto, y ya Cuatreros es una película que se hace cuando el Estado reivindica el tema derechos, el tema memoria y etcétera, pero hasta el momento no había sido un tema de Estado, había sido un tema de militancias sociales. Y en ese sentido es una película también reactiva a ese nuevo tiempo y a esa nueva época, ¿no? Hubiese sido impensable una película como Cuatreros en el tiempo de Los Rubios. Pero por otro lado, Los Rubios en principio tenía una idea de usar material de archivo que después se descartó porque ya tenía 1000 instancias y en aquel momento era casi imposible encontrar material de archivo. Pero creo que también... estoy tratando de conectarme con Cuatreros, de recordar. Claro. No fue hace tanto tiempo igual. No fue hace tanto tiempo, pero pasaron muchas cosas. Y yo de repente cuando hago obra, de pronto hago mucha obra, digo. Tengo como más presente, no sé, mi novela, que es post-Cuatreros. Lo que aprendí de Las Bestias, donde también retomo el tema, dictadura, post-dictadura ahí, que creo que es una de las grandes deudas del cine y de la literatura argentina, ese momento post-dictadura, del que casi no se ha hablado, porque bueno, hasta el momento había que todavía... ¿Los 80, decís? Claro, sí. Bueno, tenemos una película ahora, Argentina 85, si bien habla de la dictadura, en realidad... Pero no es post-dictadura, o sea, yo llamo post-dictadura a lo post-traumático también, como a las secuelas que deja... y a cómo se vive también más en el ámbito de lo íntimo. Esa es una película que todavía habla de la dictadura. Argentina 1985. Entiendo que está ubicada ahí, pero no está dando cuenta de ese tiempo, más que de ese personaje, digamos. Pero el otro día leía en la... Viste una encuesta sobre cine argentino, sobre las 100 mejores películas. Sí. Hay varias películas tuyas que figuran ahí entre las primeras 50. Bueno, básicamente Los Rubios y Cuatreros me llamó mucha atención. Estaba ahí como bastante arriba. Y me quedé pensando porque tengo trolls, es eso. Tenés trolls que votan. Sí. No, porque era votación por seleccionada. Pero me da la impresión también, porque el recorte generacional que tiene un poco esa votación y un montón de gente más joven que nosotros que votaba, se encontró ese lugar o encontró esas películas como para reivindicar y destacar. Los Rubios sé que no te sorprende en algún punto, pues sabes que es una película que tuvo esa repercusión y ya lo sabemos todos. Pero Cuatreros a mí por lo menos me sorprendió porque digo, bueno, ok, hay una generación que se enganchó con una peli que por ahí súper chiquita y vos la hiciste sin ninguna intención de ser un statement de nada. No. Y está bueno eso, digo. Sí. No la hice con ninguna intención de ser un statement de nada, pero sí también, ¿eh? Para mí es una película que rompe con todo, o sea, también... yo la adoro. No, por eso que decías de Nouvelle, digo, puede ser como una peli chiquita, ¿no? Pero claro. No statement en el sentido como lo decía más como una película importante. Sí. Pero lo es seguramente.
Sí, no, lo llamo nouvelle por el género corto, digamos, por eso, pero porque tiene... Pero también es una película que lo mismo trabaja sobre el género cinematográfico. Por momentos para mí es un western, Cuatreros. Sí. Es un western, pero un western contado. Deconstruido. Claro, deconstruido. Que pareciese que es una de mis especialidades. ¿Deconstruir? Deconstruir, ¿no? Y sí. Es como es una forma de construir. Tomar formatos y resignificarlos desde una perspectiva tanto de género como de género en ambos sentidos. En ambos sentidos, claro. Sí. Sí, para mí lo de los géneros cinematográficos es porque también tiene que ver ahí como con un deber ser, ¿no? O sea, como romper con las reglas de ese género también es una manera de evidenciar los colonialismos de cada uno de esos géneros. Eso. Con Las hijas de fuego y con la película que estás haciendo ahora, ¿cómo aparecen? ¿Qué decir? ¿Cuál es la decisión o con la idea de mostrar, de abrir ese terreno hacia otro tipo de miradas y otro tipo de imágenes? ¿Qué era lo que querías? ¿Cuál era esa idea que vos decís, la idea matriz que me hace pensar por qué quiero hacer una película? Bueno, con Las hijas del fuego es una peli que de algún modo quise hacer hace 20 años, ¿no? Claro. Ahí quería conectar con lo de Barbie. Cuando empecé, claro, cuando hice Barbie, pero hubiese sido imposible en el momento en que hacía Barbie hacer una porno con humanos. Con humanas en realidad, porque son todas chicas. Hubiese sido imposible porque estas chicas tenían 4 o 5 años, ponele, o algunas no habían nacido. Hubiera sido un poco heavy, sí. Era como un poco pasado de rosca, pero sobre todo porque el elenco, digamos, de Las hijas del fuego hace la película en términos de militancia, ¿no? Entonces, una militancia por el goce femenino, la visibilidad lésbica, o sea, vienen de esas... la ruptura, digamos, con las reglas del género, ya el género sexuado en ese caso. Y para mí era una película que había que hacer porque un poco pensando en las imágenes invisibles, ¿no? En eso que Godard dice, cuáles son las imágenes invisibles. O sea, en el momento que hago Cuatreros, lo que también me pasa es que vengo de aquella crisis de la época de la rabia, era como, ¿por qué voy a salir a filmar? Si ya está todo hecho, está lleno de imágenes. Y yo venía jugando con el found footage, había hecho un corto también porno, con materiales pornos, y es una cosa que me interesa, digamos, eso, como de armar un relato con los retazos, con lo que ya está, con lo que está ahí, que se puede, como se puede hacer todo, ¿no? Como también se pueden filmar películas con un celular y todas las fantasías que nos ha dado la tecnología al punto en el que estamos, digamos. Y pensando en esas imágenes invisibles, lo que pensé fue en Las hijas del fuego, digamos. Es una peli que es totalmente celebratoria, digamos, de la identidad lésbica, cosa que no es lo común. También es una película que un poco surge de mi trabajo en Asterisco, donde me pasó años curando, años viendo material del mundo, y las películas gays son todas alegres y siempre están contentos y se la pasan felices. Siempre tienen algo genial que les pasa y todo divino. Las películas sobre temática trans o queer tiene un momento dramático, pero luego viene la gran felicidad cuando llegan a su identidad y no sé qué. Claro. Y las de lesbianas son un bajón todas, no hay una que no sea un bajón. Tristes, amargas, son muy pocas realmente, es muy difícil. Sí. Eso no es una identidad celebrada, es una identidad sufriente, más allá de las representaciones horribles, ¿no? Digamos que siempre fuimos representadas como locas, asesinas, malas, etcétera, pero más allá de eso, de lo monstruoso, que también eso lo tienen todas las otras identidades, después viene eso, cuando nos toca contarnos a nosotras, nos contamos de ese modo siempre triste. Y desde la dificultad. Desde la dificultad, claro. Sí, lo dramático, la dificultad, el dolor. Y me pareció que era necesario celebrarse, que era necesario hablar también desde otro lugar y reivindicar la fiesta y reivindicar el encuentro y reivindicar eso. Y también me divertía hacer
una especie de porno medio mainstream, ¿viste? Como yo le llamaba, así como cuando convoqué al equipo para No quiero volver a casa y les dije, vamos a hacer una película oscura, amarga, estática, porque también tiene una lógica muy estática de la cámara que no se mueve. En esta les dije, vamos a hacer porno Disney. Las invito a hacer un poco de porno Disney. Género nuevo. Claro, y creo que es un poco eso la peli, más allá, digamos, después de mis escritos ahí en off para justificar el porno Disney. Claro. Para que no se confundan del todo, pero bueno, eso, es una película que surge de ahí. ¿Vos sentís que los últimos, no sé, década o menos, cambió bastante ese tipo de representación en general de esas otras identidades en el cine argentino, o en el cine en general lo vas viendo como mucho más naturalizado, menos puesto en el lugar de la otredad y la cosa como, eso decías vos, ¿no? Como peligrosa, no sé, loca, etcétera? Sí, yo lo siento así, pero a la vez también... O sea, con cierta dualidad de si no está medio infantilizado, todo vuelto medio, no sé, no lo tengo del todo claro. Tal vez vos trabajás el tema más que yo, o pensás seguro más que yo el tema. No, creo que sí, puede ser que esté infantilizado, es probable, pero sí creo que cambió muchísimo igual la representación, o sea, pero también hay algo de los cambios generacionales, digo. La generación de los de 18, 20 y pico, tienen totalmente naturalizado, o sea, estar hablando de esto ahora yo soy una vieja chota, lo tengo clarísimo, pero bueno, también tengo que dar cuenta del mundo del que vengo, no puedo decir, ay, bueno, no, todo siempre fue así, no, venimos de un lugar, pero sí, estoy segura que cambió muchísimo la representación, estoy segura que a mí, ponele, ya no me necesitan, así como sentí que Las Hijas del Fuego era una película necesaria, que es una película de hace nada, 4 o 5 años, en este momento siento que me puedo retirar de ahí, como me pasó también con Los Rubios en el momento que dije, bueno, ya está, esto se masificó, me puedo retirar de ahí. Así que nada, eso, me voy retirando, lo que es un alivio para mí. Madrina de los distintos géneros. Sí. De los desclasados sería. Pero vos sentís que estas generaciones de 20 y pico, que tal vez también hacen cine, te toman como referente, como bueno, Albert, qué sé yo, Albertina, tal cosa, o te sentís como, bueno, ya ni les importa lo que yo pueda hacer. Bueno, digo, desde la propia convocatoria o de la propia forma de, no sé, que la gente te llame para preguntarte cosas. No, me llaman un montón para preguntarme cosas, eso sí, Es un buen título para una película. Es un buen título. Me llaman un montón para preguntarme cosas. Para preguntarme cosas, sí. Para una banda de La Plata, es más una banda de rock. Sí, me gusta más. Más para eso. Pero más allá de eso, que puedo seguir contestando el teléfono o no, eso. Lo que digo, como que cuando digo siento que no me necesitan, es eso, que siento que floreció, que está ahí, que todo el mundo está con el tema, que lo están trabajando, que lo están pensando, que hay distancia crítica en casi todos los espacios ya hoy con respecto a eso, o sea, no vas a escuchar barbaridades. No, vos decías que no te necesitan. Yo lo que pienso a veces es que a la vez todas estas victorias o estas conquistas vienen pegadas de una reacción, digo, no sé hasta qué punto no te necesitan, no digo por vos, no necesitan a los que pasaron la lucha y la militancia, porque en cualquier momento el que nació creyendo que esto estaba así, iba a ser siempre así, tal vez se dé cuenta que en 5 años hay que volver a ponerse a esconderse, ojalá no suceda. Digo, pero... Total, sí, por eso insisto con esto de que me parece que también está bueno contar de dónde venimos, me parece que es importante eso, porque también ahí hay algo como de traer mensajes del pasado para lanzarlos al futuro, no es una cosa de esto de ser unos viejes carcamanes tratando de contar, no es conservadora la postura, sino es constructivista en un punto, digamos, como bueno, no nos olvidemos que venimos de ahí porque puede volver, porque además la historia de la humanidad cuando la analizás siempre vuelve en toda la porquería esa, o sea, es como es totalmente cíclica. Y tampoco convertirte en
lo que te escribían a vos en la carta de los rubios, digamos, No, claro, ese es el problema. ese es un que vos seas la que escribas a la carta a los 20 y pico diciéndole no se filma así porque nosotros vivimos las cosas de otra manera. Claro, exacto, no, eso para nada. Pero sí eso, estar atenta a esa memoria, digamos, ¿no? Porque puede volver a suceder, como vos bien decís. De hecho, hay retrocesos, está habiendo retrocesos. O sea, nunca se debería haber permitido que se haga un mundial en Qatar. No. Eso ya es una locura, digo, como idea en todos sentidos. En todos los sentidos, o sea, el problema ya está ahí, de base. Entonces, bueno. ¿Y tú, la nueva película, qué es? Te lo pregunto así directamente. Me encantaría saberlo. Es con gran parte del elenco y el equipo de Las Hijas del Fuego. Volvemos a hacer una experiencia 6, 7 años más tarde, que es muy divertido verlas por cámara, eso, es ver esos 7 años cómo envejecieron. Y es una road movie que sale de Buenos Aires ahora, que es donde terminamos Las Hijas del Fuego, y vamos hacia el norte. Llegamos a Brasil esta vez. Okay. En una de esas quiero conquistar Latinoamérica, pensaba en estos días. Por ahí es mi sueño mesiánico tipo Che Guevara. Claro, tipo Che Guevara, tipo Pino Solanas, ¿viste? En el viaje. Claro. Pero yo lo voy haciendo con varias películas. No sé, tal vez después de Brasil. Como diarios de motocicleta, subiendo, en porno lésbico. Puede ser hasta llegar a México, por lo menos. Claro, hay que ver cómo se va subiendo. Esta no es exactamente porno, esta trabaja otros géneros cinematográficos también. Pero bueno, parte de una road movie y va viendo cómo se construye a sí misma. Bueno, mil gracias, gracias Álvaro, por tu tiempo y abrazo. Esto fue Filma y Aclaración, un podcast conducido por Diego Lehrer y producido por Espacio Potencia. Producción general, Pedro Tolchinsky Prus. Edición, gráfica y comunicación, Tomás Lehrer. Locución, Vera Chemerinsky. Operación, Ariel Fronte. Este proyecto es posible gracias al programa de mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Fundación Itaú y al Fondo Metropolitano de la Cultura. Agradecemos a Analía Díaz, a R770 y a su director Martín Signa. Pueden seguirnos en nuestras redes como @Filma y Aclaración. Este podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.